Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer una sonda para el osciloscopio que nos permita medir valores de tensión más altos de los que está limitado el osciloscopio. En este caso mi osciloscopio mide hasta 150 voltios RMS, 150 voltios eficaces, y mi intención es poder medir valores de R 230 voltios y mi intención es que llegue a 400 voltios eficaces, lo cual son 600 voltios de pico. Esto lo podríamos hacer con la propia sonda, colocándola en por 10 y atenuaríamos la señal, pero no aislaríamos el osciloscopio de la señal. Si ocurriera algún defecto, pues podríamos dañar el osciloscopio, lo cual nos obliga a hacer una sonda que permita aislar la señal del osciloscopio. El circuito que vamos a usar es este que tenemos aquí montado, que está basado en un amplificador operacional aislado. El esquema eléctrico es este que vemos aquí. Esto de aquí es nuestro amplificador y tiene la desventaja que tenemos que alimentarlo por los extremos, por el lado de salida, que es este. Conectaremos al osciloscopio, y este es el lado de entrada, lo alimentamos por aquí, la señal entra por aquí y por aquí. Terminal positivo y negativo, pues como vamos a medir señales alternas, da igual. Esto tendrá un divisor de intensidad de tensión por medio de resistencia y entrará al amplificador operacional aislado, que alimentamos por este lado por medio de esta fuente de alimentación aislada de corriente continua, 5 voltios, 5 voltios. Y en el secundario, que también lo tenemos que alimentar, ya 5 voltios, sale la señal aquí en modo diferencial por estos dos terminales, que aplicaremos otro divisor de intensidad sobre ese divisor de tensión que diga, es sobre el que mediremos con el osciloscopio. La señal de entrada va a ser 400 voltios RMS, que multiplicado por raíz de 2 nos da unos 565 voltios, que aproximándolo nos quedan unos 600 voltios de pico, que vamos a tener, que va a ser nuestro máximo en la entrada. La máxima tensión, diferencia de tensión entre los terminales de entrada del amplificador son 200 microvoltios, 200 milivoltios que diga, lo cual nos sale una ganancia de la resistencia que es 200 milivoltios partido de 600 voltios, 1 partido de 3000. El divisor de tensión seguiría esta relación, y como vemos 3000 a 1, la relación entre la resistencia R1 y R2 es muy grande, por lo tanto podemos despreciar R1 y nos queda que R2 serían, vamos a coger 3 megones, 3000 kiloohmios, y R1 va a ser 1 kiloohmio. La ganancia del amplificador aislado son 8, y la del ajuste, la ganancia del ajuste, que es esto de aquí, es una incógnita, y la ganancia del osciloscopio la vamos a colocar en por 1000. Por lo tanto, la señal la tendríamos que multiplicar por la ganancia de la resistencia de entrada, el divisor de tensión, la ganancia del amplificador, la ganancia del ajuste y la ganancia del osciloscopio. Y esto tendría que dar 1. Despejando la ganancia del ajuste, nos quedaría 1 partido por la ganancia de todas las ganancias, lo cual nos quedaría 3 octavos. Aquí he colocado 3 resistencias en serie y en serie con un potenciómetro, con lo cual nos quedaría elegido 10K cada uno y el potenciómetro de 10K, y aquí ajustaríamos ya para ajustar la señal de salida en el osciloscopio y nos diera el mismo valor que a la entrada. Aquí tenemos el circuito montado. Aquí vemos un Arduino, pero únicamente lo estamos utilizando para alimentar el circuito. Estamos utilizando los terminales de salida de 5 voltios para alimentar el circuito. Entra aquí la GND masa, y aquí alimentación 5 voltios que alimentan el secundario del amplificador operacional, el convertidor DC-DC de 5 voltios a 5 voltios. El convertidor DC-DC de 5 voltios a 5 voltios es un B0505S. Y el amplificador operacional que estoy utilizando es un HCPL 7840,
que tiene una ganancia de 8, como hablábamos anteriormente, y una entrada máxima de más o menos 200 milivoltios. La salida, como vemos, las 3 resistencias de 10K puestas en serie con el potenciómetro también de 10K. En el primario alimentamos con la salida del convertidor de DC a los terminales de alimentación, el 1 y el 4, y las señales de entrada, que es la pastilla 2 y 3, la 3 la ponemos a masa. Esto es el circuito en la hoja de especificaciones, viene que es así. Y después entre la 2 y la 3 ponemos la resistencia de medida, que va a ser una resistencia de 1 kilo ohmio, como vimos, pero del terminal 2 a la resistencia ponemos una resistencia de 39 ohmios, que también viene en el datasheet del integrado del amplificador operacional. Y después colocamos en serie 3 resistencias de 1 megohm cada una. En este caso vamos a hacer una medida y vamos a colocar una resistencia de 10K, porque vamos a hacer unas pruebas con el generador de funciones y vamos a trabajar con tensiones más pequeñas. En vez de alimentar entre este punto y este punto, que serían los puntos de entrada de la señal, vamos a alimentar entre este punto y este punto. Estas 3 resistencias no las estaremos utilizando. Aquí ya hemos montado el circuito y le estamos metiendo una señal de 50 Hz por el generador de funciones. Este punto, y estamos midiendo también ese punto. Y la salida la estamos midiendo aquí. Esta es la señal que le estamos metiendo a la onda, y esta es la señal que estamos midiendo después del amplificador. Vemos que las dos es más ruidosa la del secundario, pero están las dos en fase. Vamos a cambiar la forma de onda y vamos a ver que no se producen deformación respecto a la onda de entrada a la de salida. Una triangular, lo único que cambia es la proporción, la ganancia que tienen uno y otro. Exponencial no se deforma, sigue teniendo únicamente amplificado. Ahora vamos a montar el circuito y le vamos a meter 200 voltios de red, pero en vez de utilizar la resistencia que hemos utilizado aquí para que el divisor de tensión tenga una proporción más adecuada con la señal de que le estamos metiendo, vamos a utilizar las 3 resistencias de 1 megohm cada una para una vez ya el circuito finalizado. Ya hemos alimentado aquí con tensión 220, falta por darle el interruptor para que se alimente, y aquí tenemos un voltímetro en el que vamos a medir la tensión. Ahora mismo está midiendo 280 milivoltios. Vamos a darle, aquí tenemos el valor eficaz que está midiendo el osciloscopio, vamos a darle. Vemos aquí que estamos midiendo unos 227 voltios eficaces, y aquí unos 200, está oscilando ahí. Con el potenciómetro ajustaríamos, ahora mismo está un valor bastante aceptable. Ajustaríamos y vemos que si variamos, ahora mismo está aumentando, 140, tendríamos que bajar a como estaba antes, unos 200. Seguimos bajando hasta que oscile en 220 y algo. Ahí más o menos. Pero vemos aquí que marca 230, 220 milivoltios. Para ello debemos poner aquí el canal 2, está en por 1, y lo vamos a colocar por 1000. De esta forma vemos que ya nos marca voltios, la misma medida, 227 voltios, 200, bueno, con esta oscilación que tiene. Bueno, vamos a intentar, ahora vamos a montarlo en una caja de proyecto y vamos a dejarlo todo bastante curioso. Ya tengo montado el circuito y lo he metido en esta caja. Le he puesto aquí para meter la señal 2 bonas de banana de 4 milímetros, que me parece una forma segura para trabajar con estas tensiones. Valores de 600 voltios, esto es bastante seguro y podemos manipularlo
La salida es un conector BNC como el que trae el osciloscopio. Entonces utilizaría un cable BNC. Conectaría directamente. Y si lo quiero utilizar, pues con otro aparato de medida utilizaría un adaptador. Para alimentarlo, pues he utilizado un cable USB normal, lo he cortado y lo he puesto en la placa soldado. Esto lo conectaríamos a un cargador, al mismo portátil, para alimentarlo. Ya está calibrado, yo lo que he hecho ha sido conectarlo a la señal, en este caso a la señal de red 230, y con un polímetro he medido los valores de entrada. Conecto los terminales y aquí conecto los terminales. Conectamos en alterna y le damos tensión. Vemos que tenemos unos 225 voltios. Ahora desconecto de aquí, conecto la sonda del polímetro y mido directamente en la salida. Y veo que tengo los 225 voltios aproximadamente. Eso ya el ajuste, lo más fino que le hagáis, pues se aproximará mucho más el valor. No, el ajuste no lo he hecho con el osciloscopio porque, como vimos antes, el valor de eficaz que nos da el osciloscopio oscila bastante, como vamos a ver ahora. Si conectamos, vemos que el valor eficaz que nos da oscila bastante y no nos permite darle un ajuste fino al dispositivo. Bueno, ahora vamos a comparar el dispositivo con un transformador, ya que esta es una forma muy simple de hacer una sonda que nos permite aislar la señal eléctrica que le estamos metiendo por el devanado primario, aquí con las dos pinzas, y por el secundario estamos conectando directamente al osciloscopio. Este es un transformador de 220 a 12 voltios y de esta forma atenuamos la señal y la aislamos. Pero tiene sus desventajas, ya que al ser un transformador provoca deformaciones en la onda, desfasa la onda y, por ejemplo, nos deja pasar señales de continuo, lo cual este aparato sí nos va a permitir evitar todos estos problemas. Aquí tenemos la onda amarilla, sería la sonda, y la onda azul sería la medida que estamos haciendo en el transformador. Si paramos la señal y nos aproximamos, vemos que la onda azul está desfasada respecto a la otra onda, a la onda que medimos con la sonda. Como vimos anteriormente, vimos que esta desfasa la onda nada o muy poquito. Y este desfase que vemos aquí es producido por el transformador, lo cual ya nos mete un error. Si metimos otra señal con otra sonda distinta, vamos a tener ese pequeño error. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.